Pues muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos. El día de hoy tenemos el taller de Mindfulness Relacional con Miriam Subirana y quería darles a todos la bienvenida, comentarles que estamos muy contentos y muy agradecidos con Miriam por tener esta oportunidad el día de hoy. Decirles a todas las personas que se han registrado que se les enviará un email con el link para que puedan ver esta presentación las veces que ustedes necesiten. Invitarlos sobre todo a participar el día de hoy con preguntas, con reflexiones, con comentarios. Nos encanta, y a Miriam también, de que podamos compartir este momento juntos y realmente poder interactuar y aprender. Así que ya saben que todas las preguntas siempre nos llevan a una reflexión, todas las preguntas son válidas y lo más lindo de todo es poder compartir en vivo y tener esta gran oportunidad. Así que le doy la bienvenida a Miriam. Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Global Mindfulness Group y por traer pues este taller súper interesante sobre mindfulness relacional. Tenemos a gente que está en diversas partes del mundo, así que en buena hora, y pues los quería invitar a que puedan participar y que aprovechar de conocerte, de poder entender mejor esto, el tema de mindfulness relacional, y que participen y que reflexionen y que al final pues estarás tú disponible para hacer cualquier tipo de respuesta a todas las inquietudes, me imagino que podrán haber. Así que nuevamente, gracias Miriam, bienvenidos todos en buena hora y pues que podamos aprovechar y disfrutar todos de este momento. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias al Global Mindfulness Group por organizar esta posibilidad. Y bueno, muy feliz, muy contenta de que podamos tener una conversación en esta forma virtual que nos permite conectar desde muchos lugares del mundo y estar en sincronía. También, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero desde la pandemia, que hace ya 5 años, casi, que han pasado muchísimas cosas en estos años, pero se multiplicaron los webinars y una de las cosas características es que yo, por ejemplo, si estuviéramos ahora en una sala presencial, yo no me vería a mí misma, pero sin embargo me veo a mí misma. Y cuando uno está en un Zoom o en un Teams, se ve a sí mismo, además de ver a los demás. Y esto es algo muy interesante porque precisamente el mindfulness nos lleva a vernos a nosotros mismos. Pero ¿a qué sí mismo nos lleva? Y lo que es curioso que el movimiento mindfulness, que empezó en la década de los 70, de los 80, con John Kabat-Zinn y con Thich Nhat Hanh también, fue el primero, uno de los primeros, no el primero, uno de los primeros en acuñar el nombre de mindfulness, pero es una tradición muy antigua, ya que se basa en el budismo y en la meditación budista. Y en realidad lo que se ha hecho es trasladar todo eso a la cultura más occidental y más individualizada, con lo cual el mindfulness se practica desde un yo separado, un yo individualizado, un yo más egocéntrico. Yo me relajo, yo me desestreso, yo respiro, yo conecto con mi cuerpo, yo, pero ¿qué yo? Y mi propuesta de mindfulness relacional, que es este libro, que sí, es mi último libro, he publicado 15 libros, algunos están en ebook también, y la propuesta es que veamos desde qué self, desde qué yo practicamos la meditación y el mindfulness y desde qué yo vivimos.
desde un yo más egocentrado, en el que uno se sobreidentifica con la construcción mental de lo que cree que es, o desde un yo más desprendido, en que la felicidad pues, se basa en una vida virtuosa, en una entrega a los demás, y en realidad lo que ocurre es que hay en ocasiones tenemos como muchas voces interiores, y cuál de ellas es nuestro yo. Entonces, cuando hablamos de mindfulness relacional, no nos estamos refiriendo a las relaciones que sean mindful, que también, porque es buenísimo si nuestras relaciones las vivimos a conciencia plena, entonces esas relaciones nos ayudarán a floreceremos junto al otro. Pero aquí quiero primero que veamos desde qué ser practicamos la meditación, el mindfulness, y en realidad podríamos decir que tenemos múltiples yoes, múltiples self, que son como diferentes versiones que tienen que ver con nuestro rol y también con nuestras habilidades y capacidades. Por ejemplo, con nuestro rol, pues como madre, como amiga, como amante, como profesora, como esposa o como ex, como directora, como psicóloga, como artista, como escritora. Ese es un yo que se basa en el rol. Pero luego está mi yo que juzga, que desaprueba, que tiene autocrítica, mi yo creativo, mi yo perfeccionista. Son diferentes voces que todas forman parte de ese ser relacional. Somos seres relacionales, es decir, con múltiples dimensiones, y que la idea es que cuando meditamos reconocemos todas las diferentes voces de nuestro ser relacional y cuáles surgen de nuestro ser más auténtico, de nuestro centro, de lo que podríamos llamar nuestro santuario interior o nuestro núcleo sano, nuestro núcleo positivo, de manera que podamos ir comprendiendo ese ser, ese núcleo sano que vive para el bien común, no solo piensa en sí mismo de forma egocéntrica, sino para el bien común, que es un ser compasivo, altruista, creativo, y que es el conjunto de las diferentes voces que se han ido acumulando en nosotros, es decir, somos el resultado de las diferentes conversaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y ese ser relacional, cuando practica el mindfulness, reconoce las diferentes, podríamos llamar como subpersonalidades que aparecen y las distintas emociones que emergen, y vivir la compasión hacia todos mis yoes, no rechazar una parte de mí, no rechazar una voz mía interior, sino tener una capacidad de compasión que es como de abrazar todos mis yoes, y que aquellos yoes, aquellas partes o voces que son más egocentradas, podamos como calmarlas, porque en realidad son las que provocan estrés, son las que generan malestar, son las que se sientan dolidas. Yo a veces pongo el ejemplo de que si mi ser es un ser de luz, ningún cuchillo puede cortar la luz. Yo si tuviera un cuchillo, aquí no tengo un cuchillo, pero si mi mano es un cuchillo, no puedo cortar la luz. En cambio, pues si mi ser está más lleno de capas,
que son como de piedra o duras, las puedo rayar y entonces me puedo sentir herida. Pero cuando conecto con mi ser auténtico, que es ese ser de luz, ahí no puedo sentirme herida, ¿eh? Esa frase conocida que dice: nadie te puede herir sin tu consentimiento. Así que en la práctica del mindfulness relacional abrazamos las diferentes voces de nuestros diferentes yoes o nuestros diferentes self para centrarnos en aquellas que están más alineadas con nuestro núcleo, con nuestro santuario interior. Y poco a poco o rápido dejar de ser quien no somos. Esas voces que quieren complacer, que quieren quedar bien, que tienen miedo a equivocarse porque son muy perfeccionistas, que están como muy egocentradas. Esas voces vamos reconociendo que no son nuestro ser real, porque nuestro ser real es relacional, no solo por las diferentes voces, sino, y aquí quiero introducir un concepto que desarrollo en mi libro en base al ser relacional, que es el ser en conciencia cosmoteándrica. Es decir, relacionados con el cosmos, con la totalidad del universo, porque ese cosmos y esa naturaleza forma parte de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Somos agua, somos fuego, somos tierra, somos aire. Teo, que es el nombre de Dios en griego, sería del todo, de lo trascendente, de lo que nos conecta más allá de lo material, de la materia densa. Y andros, que es la conciencia despierta. Mindfulness relacional es despertar esta conciencia cosmoteándrica en la que uno se da cuenta que su ser relacional no está delimitado, sino que se va co-creando en la relación con el aire que respiramos, con el agua que bebemos, que recibimos de la lluvia, con los árboles, con la tierra que pisamos y acariciamos. Nos vamos relacionando en todo momento con el cuerpo, con el cosmos, con los otros y con esa dimensión más trascendente. Cuando practicamos desde esta mirada y desde esta vivencia más relacional, empezamos a vivir desde la abundancia, porque cosmos y naturaleza es abundancia. Entonces tu ser conecta con la abundancia del ser en mayúsculas, de la vida, del todo. Incluso tu lenguaje cambia, las historias que te cuentas, tus voces internas empiezan a fluir desde ese lenguaje de abundancia. En vez de hablar de la carencia, de lo que no hay, de lo que falta, de lo que va mal, todo eso es lenguaje de carencia, de déficit. Es conectar con la abundancia del universo. Es realmente increíble cómo la naturaleza se regenera. A veces ves cómo una planta nace de una roca y dices, pero ¿cómo puede estar ahí? Pues la abundancia de la vida que encuentra la vida en el sol, en la tierra, en la roca. Empezamos a tener un diálogo interior afirmativo en vez de destructivo. Yo creo que este es uno de los grandes beneficios y regalos de la práctica del mindfulness relacional.
¿Cómo es el diálogo de tus voces internas? No voy a poder, no sé, no soy suficiente, mejor que lo que estar, no voy a llegar, estoy enferma, esto no funciona. O ¿qué es lo que me da vida? ¿Qué es lo que sí funciona? ¿Qué es lo que va bien? ¿Qué es lo que me nutre y qué es lo que nos nutre? ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación? ¿Qué podemos preguntar? ¿De qué podemos conversar? ¿Qué puede ir mejor si damos ciertos pasos? ¿Cuáles son las preguntas que nos abrirán puertas? Porque como Marley Goldberg dijo, una pregunta no planteada es una puerta no abierta. ¿Qué te preguntas cuando emergen esas voces internas que a veces es más una cacofonía que una melodía? Lo que intentamos con el mindfulness relacional es reconocer esas voces, la de la niña herida, la del crítico, la del juez, la de aquella que reprime, las escucho y pregunto, ¿qué me quieres decir? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para liberarte? Para que pueda vivir desde la voz sana, desde la voz cosmoteándrica que me conecta con el todo. De manera que vamos co-creando sentido de las diferentes voces de nuestro ser relacional y así podemos crear también comunidades de prácticas, en comunidades de práctica en la que nos damos cuenta que nuestra presencia influye en los otros y los otros influyen en nosotros. Y que cuando meditamos conectadas, conectados con esa maravilla cosmodeándrica, que es la maravilla de la vida, de la existencia, fluye en nosotros la capacidad sanadora, la energía saludable y sobre todo de abundancia que nos ayuda a florecer. ¿Cómo serían las prácticas de mindfulness relacional? Una es escuchar este campo de voces interna y dialogar. Y si alguna de esas voces es muy ruidosa y sientes que no es tu propio yo, que es una voz de tu padre o de tu madre que te dice, te vas a equivocar como siempre, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago con esa voz? La libero, la suelto, inspiro, me relajo y reconozco que esa voz no surge de mi yo profundo, de ese santuario interior, sino que surge de una voz como heredada o que he creado con la influencia de otras personas, de las redes sociales, que van creando cultura de mucho selfie, de mucho mirarse uno a sí mismo, pero no mirarse en la profundidad del ser, sino que uno se mira, pero se mira con las ganas de complacer y con el pensamiento de qué dirán. ¿Cómo saber que estoy actuando desde el yo separado y no desde el yo cosmoteándrico? ¿Cuáles son las claves que nos pueden ayudar a comprender
si estamos viviendo y practicando y meditando desde nuestro ser relacional o desde nuestro yo separado. Por ejemplo, cuando hay una voz que tú sientes que pretende ser tú, pero que no eres tú. Por ejemplo, a veces dices algo y dices, ay, yo no quería decir esto. ¿Quién ha dicho eso? Miriam no quería decir eso. Pues ¿quién lo ha dicho? ¿Qué voz dentro de mí que no soy yo? Seguramente la voz del ego o del yo perfeccionista que no me deja respirar en paz ni fluir porque todo tiene que estar muy controlado. A veces vives para el siguiente momento. Estás aquí ahora, estás pensando qué harás después, a quién tienes que llamar. Entonces no estás en el aquí ahora. Y eso es vivir desde el yo separado. ¿Cuántas veces no vivimos desde nuestro ser auténtico? Que es relacional porque se relaciona con el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora son muchas cosas. Es el aire que respiramos, es el lugar en el que estamos sentados o de pie, es el espacio, es el momento presente, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en nuestro interior. Pero si con nuestra mente estamos pensando en lo que pasará después, no estamos en la conciencia cosmodeándrica, sino en el después. Esa es una señal de que no estás en tu ser auténtico. Y una de las cosas maravillosas de estar en el aquí y el ahora, desde ese ser cosmodeándrico, es que accedes a toda la abundancia que el universo tiene para ti aquí y ahora. Así que cuidado. ¿Estás viviendo siempre para el siguiente momento o estás en el aquí y el ahora? Y otra señal de que estás en el yo separado, siempre te falta algo. Nunca es suficiente, siempre falta algo. Hay como una sensación de vacío, de carencia, pero no es un vacío como la vacuidad de la que hablan los budistas, sino es un vacío de que no hay sentido, de que no hay significado, de que te sientes apático, como en un pozo, sin fondo. Siempre te falta algo. En cambio, cuando estás en el ser relacional, estás en la abundancia. No quiere decir que te conformas, bueno, pues ya está todo bien, no hago nada. Seguimos avanzando para vivir cada vez más en ese ser relacional, para conectar cada vez más con nuestro yo auténtico. Y lo que dice Nisargadatta, y también lo dice el maestro Ramana Maharshi, deja de ser quien no eres y tu ser auténtico emergerá. Entonces ese ser que está siempre pensando en el futuro cuando en realidad no sabes lo que va a ocurrir en el futuro, no eres tú, es otra voz, es una de esas múltiples voces que tenemos que aprender a callar. No quiere decir que no planifiquemos. Planifica hasta cierto punto, pero luego ábrete al momento presente. Así que si sientes que siempre te falta algo, es que estás en el yo separado. Cuando operas al servicio de los deseos egoístas, al querer siempre más y nunca estás satisfecho, ¿no? Estar al servicio de los deseos egoístas en vez de estar al servicio del bien común, que es el ser relacional. Cuando trabajas duro y es agobiante, es que estás en el ser separado, en el yo separado, no en la conexión cosmoteándrica.
cuando vives alineado. Trabajas, te esfuerzas, pero no es duro ni es agobiante. Aprendes a gozar a cada paso. Eso, la verdad, es maravilloso. Si es agobiante trabajar tan duro, algo en ti no está alineado. El mindfulness relacional nos ayuda a alinearnos con las energías de abundancia que están a nuestra disposición aquí y ahora. La mente que opera bajo el yo separado siempre está juzgando, midiendo, etiquetando, analizando. En vez de ver el árbol tal como es. No, uy, esta hoja es muy seca, esto no le tendrían que podar, esto tendría que ser así. Ya estás constantemente analizando cuando no es necesario. Hay veces, por ejemplo, para el científico investigador es necesario analizar en ese momento, pero no en todo momento. Y hay veces que estamos siempre con esa voz que lo etiqueta todo, lo analiza todo. Y hay veces que uno no sabe sentarse cómodo y no hacer nada. Siempre tiene que estar haciendo algo. Siempre tienes que estar haciendo algo. Ese es el yo separado. Porque a veces que sentado, calmando, respirando conscientemente, ya estás haciendo lo que has de hacer, que es estar presente, plenamente, y no corriendo detrás de tus pensamientos todo el día. El yo separado ve la diferencia como una amenaza. Desde el ser cosmoteándrico se integran todas las diferencias, incluso de tus voces internas. Así que la práctica del mindfulness relacional empieza por ese estar centrado, atento, respirando. Y luego hago muchos ejercicios de mindfulness relacional, pero hay uno que me gusta mucho y generalmente a las personas que lo aprenden, lo practican, también les gusta, ya que tenemos aquí una pintura de un árbol. Es la práctica del árbol. Por ejemplo, apoyo los dos pies en el suelo. Ahora me pongo que apoyo los dos pies en el suelo con las piernas separadas a la anchura de la cadera y los hombros ligeramente hacia atrás, de manera que el pecho queda abierto. No estoy encogida, sino con el pecho abierto, hombros para atrás, el mentón paralelo al suelo, de manera que la cabeza ni cae muy abajo ni muy arriba, sino que estoy paralela al suelo, y como si me estiraran de la coronilla y del coxis. Entonces, me coloco así y primero nos relajamos los hombros, relajamos los brazos y las manos. Inspiramos profundamente. Relajamos los dedos de los pies, sentimos la planta de los pies y la sensación del contacto con el suelo, o quizá con los calcetines o sin calcetines, o con la suela de los zapatos, con las sandalias, en fin, lo que cada uno lleve. Entonces, la idea, no lo voy a hacer ahora porque es una práctica de unos 20 minutos como mínimo, pero más o menos les enseño los pasos. Entonces, una vez estamos como aquí ahora relajados, sentir que de la planta de nuestros pies como si salieran raíces. A veces nos sentamos con las piernas cruzadas
o en una banqueta, de manera que ahí no solo es la planta de los pies que conecta con el suelo, sino toda una parte de las piernas. Y ahí sentimos como si la tierra nos acogiera y hubiera raíces que nos mantienen enraizados a la tierra. Y eso metafóricamente es muy importante, porque meditar no es estar en happy flowers y vivir como desconectado de la realidad, del aquí, de la hora, de la materia, no, no. Estamos muy enraizados en la tierra, pero también ascendemos al cielo. Entonces, la energía de la tierra, el calor, todo lo que nos nutre de la tierra, asciende por la planta de los pies, por las piernas, asciende hacia arriba y nos va nutriendo, nutriendo. Y luego cuando es como si ascendiera por el tronco, fíjense que llega un momento que dos se convierten en uno, dos piernas se convierten en un tronco. Y ahí es como el tronco que se alarga, como el tronco del árbol que asciende hacia arriba, y abro la copa del árbol, como que abro mis pulmones, abro mi rostro, abro la frente, abro. En los diferentes chakras o centros energéticos se habla del chakra de los 1000 pétalos, que es como que me abro al universo, al todo, al cielo, a las estrellas. Y toda esa energía baja y entra. Y así es como una conexión entre el cielo y la tierra, que siempre estamos en esa conexión, lo que pasa que no somos conscientes de ello. Y con el mindfulness relacional, pues esta es una de las múltiples prácticas para conectar con el planeta Tierra, que es nuestro hogar, con el espacio en el que estamos, con nuestro cuerpo. Fíjense que una de las diferencias fundamentales entre los mamíferos y el ser humano es nuestra capacidad de verticalidad, que desde la cadera podemos erguirnos, incluso sentir, ¿no?, que como si te estiraran, y estiras y abres. Meditar es abrirse a la vida, abrirse al momento presente, abrirse a todo lo que nos nutre, abrirse a la abundancia, abrirse a los otros y abrirse a lo que cada momento presente te trae. Y hay ocasiones que lo que el presente te trae no te gusta. No te gusta porque no lo esperabas, porque es diferente al plan que tenías, porque es algo accidentado que no estaba en tus planes y todo eso genera estrés. Pero no es que la situación que ocurre genere estrés, es que la expectativa que teníamos de que fuera diferente genera más estrés. De manera que revisemos nuestras expectativas y a que si somos más abiertos a lo que el presente nos quiere traer, esa apertura nos ayuda a captar las señales de ese presente y a saber leerlas, comprenderlas. No desde el yo egoico que siempre busca satisfacer sus deseos, el yo separado, como he dicho antes, sino desde ese ser relacional que se abre como el árbol, que se abre al cielo y sus raíces se abren y conectan. Fíjense, los rizomas, las raíces de los árboles se conectan entre sí. Y es que la vida es maravillosa. Y cuando ocurre algo difícil, algo duro,
Respira. Conecta con todo lo que te da vida. Y eso te ayudará a afrontarlo. Pide ayuda si es necesario. Hay veces que nos cuesta pedir ayuda. ¿Por qué nos cuesta? Porque quizás se nos ha educado a que pedir ayuda es ser débiles. Pero pedir ayuda es humano. Y no es pedir de rogar, sino es decir, mira, estoy viviendo esta situación, ¿qué me sugieres? ¿Cómo podría avanzar? Medita en grupo, que te dará fuerza. Y cuando hay una enfermedad, conecta con las imágenes sanadoras que te dan vida para poder sanar. Ya que eso contribuye a la capacidad sanadora del cuerpo. Y justo ahora esto es una revelación que hago aquí, que estoy escribiendo mi próximo libro sobre cómo las imágenes que vienen en la meditación a veces son fantasías, pero otras veces son señales que emergen del inconsciente y que si las sabemos leer podemos aprender a crear más imágenes sanadoras de manera que podamos crear armonía en nuestras voces internas, en nuestro ser interior, con los demás, en nuestro entorno y en el mundo. Así que este es mi mejor deseo para todos ustedes. Y vamos a conversar un poco. No sé si tienen preguntas, no sé si las he de ver aquí en el chat. ¿Qué piensan? Y para eso necesitaré gafas. Hola, Orly, qué bueno verme. Hola. Llevo aquí un buen rato viéndome a mí misma. Ya, sí, esta es la parte interesante siempre, ¿no? Que uno termina viéndose a uno mismo, pero acá, pues, invitar a todos los que quieran participar con sus preguntas, sus reflexiones, para que Miriam nos pueda, pues, orientar, ayudar. Y yo creo que me gustaría empezar, a ver, incitando a todos a que participen con una pregunta. ¿Qué técnica o qué práctica, Miriam, sugerirías a una persona que recién ha escuchado esto de mindfulness relacionada al día de hoy, que está entendiendo el yo separado versus el yo, que creo que es algo muy importante que se trata muy pocas veces, ¿no? Porque yo creo que en general siempre estamos tratando de dividir y de ahuyentar lo que no nos gusta, todas esas voces y no incluirlas. Entonces, claro, siempre terminamos divididos porque sí es un reto el poder abrazar e incorporar y saber reconocer cuál es el yo separado y cuál es el yo, o sea, nos cuesta porque no se nos ha enseñado. Y creo que tu mensaje es muy importante. Y mi pregunta es, ¿qué técnica o práctica recomiendas para aplicar el mindfulness relacional en situaciones de conflicto, en esas situaciones difíciles, de comunicación difíciles que a veces tenemos, que todos tenemos en algún momento, ¿no? En ese momento, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué nos dirías que podríamos hacer como práctica o como técnica? Sí, a ver, primero, para empezar, yo creo que es importantísimo saberse relajar. Fíjense, yo sí tengo el puño cerrado, estoy tensa y al relajar abro. ¿m? Y muchas veces vamos acumulando tensiones sin darnos cuenta. Entonces, relajar es relajar el cuerpo, relajar la mente y relajar el corazón. Y una de las prácticas para relajarse es saber soltar todo aquello que no depende de ti. Hay veces que te preocupas por cosas que no dependen de ti. ¿Qué hará tu hijo cuando salga
y esté con sus amigos, no depende de ti. Tú puedes orientarle, puedes aconsejarle, pero luego suelta. Así que ese aprender a relajarse profundamente nos ayuda a abrirnos internamente, abrir nuestra frente, nuestra mente. Y esa relajación pasa por saber dirigir la atención, que esta es una práctica típica de mindfulness, de atención plena, en qué presto atención, y dejar pasar los distintos pensamientos como si fueran hojas que se las lleva el viento o un pájaro que pasa volando. Este es el ejercicio que hago con la mano, que es el despejar la niebla del Qigong. Y en los retiros también hacemos un poco de Qigong para alinear el cuerpo y relajarlo. Esa sería dos prácticas, no preocuparte por aquello que no puedes hacer nada, que no depende de ti. Y soltar las tensiones corporales a través de una respiración consciente y de soltar, soltar, soltar. Luego, una práctica que es interesante y que es más fácil en la naturaleza o en un jardín o mirando unas plantas en el balcón, no hace falta irse a las montañas. Y, por ejemplo, soy capaz de ver las flores, o quizá ahora aquí en invierno no hay tantas flores, pero las hojas secas o las ramas sin hojas. Soy capaz de mirarlo sin juzgarlo, sin analizarlo, simplemente respirar eso que la naturaleza me está dando en ese momento. Y esa es una práctica relacional muy interesante de percibir en vez de observar analizando. Percibo las nubes, pero no las analizo. Bueno, ahora miro hacia arriba como si hubiera nubes aquí en casa, no veo las nubes, además ya es oscuro. Pero, ¿no? Miramos las nubes, miramos hacia arriba y a veces asociamos, esto se parece a una cara, esto tal. Entonces ya empezamos a analizar, ¿no? Deja que tu ser perciba el aire, los colores, los olores, el contacto con la piel, si es frío, si es caliente, la brisa, el viento. Percibir, en vez de estar etiquetando y analizando todo momento. Y eso relaja nuestra actividad mental. Así que esta sería una respuesta de varias prácticas que se pueden hacer. ¿Quién más? A ver, si se anima. Sí, a veces cuesta animar a hacer preguntas, pero yo creo, y quiero decir que claramente todas las preguntas son válidas. Es más, siempre cuando Sí. alguien pregunta, refleja de alguna manera la duda de otra persona. Así que, pues, en buena hora que ¿Cómo puedan. tienen que hacer para preguntar? ¿Qué tienen que Sí, hacer? lo escriben, Ah, pero, muy o bien, muy bien. sea, te han agradecido, hay muchos comentarios de agradecimiento, de muchas gracias. Ay, sí que hay muchos comentarios, es que no lo tenía puesto en... muy bien, de Perú, muy bien. Sí, así que los animamos a que hagan Madrid, una muy bien. mientras que yo sé que van a hacer preguntas, yo te quisiera hacer una pregunta más. Eh, Hablaste en un momento sobre las voces internas que tenemos, las distintas voces, Sí, personajes, sí. eh, que tenemos, ¿no? ¿Qué qué sugieres que hagamos en el momento que surge una voz, o un pensamiento
al cual queremos inmediatamente rechazar. ¿Qué podríamos hacer en ese momento? A ver, ahí yo creo que esto es muy interesante, lo del rechazar, ya que la energía del rechazo, digamos, hay la energía de la atracción y del rechazo. Y, y hemos de alejarnos de ambas, porque si rechazas algo, te atrae algo, y si te atrae algo, te atrapa, y si lo rechazas, también te atrapa. Entonces, es una pregunta muy interesante, gracias Orly por plantearla, ya que hemos de abrazar las diferentes voces y si yo siento rechazo hacia alguien o hacia algo o hacia mi propia voz interior, si siento ese rechazo, es que algo tengo que escuchar, algo tengo que trabajar en mí. Ya que si ese pensamiento, por ejemplo, si surge un pensamiento muy negativo, yo no lo quiero, pues lo suelto, pero no lo rechazo, no lucho en contra de eso que ha surgido de mí. Evidentemente ha surgido quizá de una fantasía, de un miedo, de un yo separado, y yo no lo quiero, no lo quiero, pero ha surgido. Entonces, si lo rechazo, genero choque, lo suelto, lo dejo pasar. Porque además la energía de rechazo genera tensión. Y es muy interesante, hay una metáfora del río que explica Nisargadatta en su libro Yo soy eso, y dice, la vida transcurre en un río, en una orilla hay el placer y en otra hay el dolor. Y qué lástima que nuestra mente no sabe fluir en el centro, porque le atrae el placer, rechaza el dolor y va de un lado a otro. Y el fluir en el medio es que a veces habrá más placer, a veces habrá más rechazo, perdón, más dolor, pero no lo rechazo ni lo atrapo. Si esa es la ecuanimidad de la que hablan los budistas. Aprender a estar en el centro y fluir en el río de la vida. Muy bien, bueno, ¿quién más? A ver. Gladys, A ver, yo Mariano. soy bien preguntona, así que si nadie va a Muy preguntar, bien. voy a hacer todas las preguntas. Así que yo los invito a que hagan preguntas. Bueno, mientras que se anima alguien, que sería bueno que hicieran preguntas o reflexiones, yo tengo otra pregunta. Hablaste de algo muy importante sobre lo que es la autenticidad. No sé si dijiste la palabra autenticidad, pero Sí, en un sí momento, que lo dije, sí, sí, sí. ¿verdad? Hablaste de que para que esa autenticidad salga, em, o que esta autenticidad se refleje, de alguna manera hay que dejar un poco el personaje, ¿no? Mm, ¿Y cómo es ese proceso? O sea, porque yo creo que finalmente esa autenticidad, que además leí hace muy poco, que habían hecho un estudio en un laboratorio donde estaban midiendo las frecuencias y que curiosamente la frecuencia del amor no había sido la frecuencia más alta, sino la autenticidad. Y en realidad, claro, si uno hace una reflexión, te das cuenta que dentro de la autenticidad está la esencia pura, ¿no? Pero nos es difícil ser auténticos, nos es difícil ser libres y auténticos y originalmente como somos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder generar ese puente para transitar desde las máscaras que tenemos a la autenticidad de quienes somos realmente? bueno, este es un trabajo de toda la vida, ¿eh? Trabajo un caminar, ya que vamos creando capas
y luego las tenemos que eliminar, porque son capas que nos alejan de nuestra autenticidad. Autenticidad es estar alineado con tu ser y con la vida. Autenticidad es decir sí cuando quieres decir sí, decir no cuando quieres decir no. Y hay veces que uno dice que sí para quedar bien, pero no tiene ganas de hacer eso. La autenticidad es, digo que sí a lo que quiero hacer, y si eso implica decir no a otra cosa, en realidad estoy diciendo que sí a lo que quiero, ¿no? Entonces, eso me ayuda a ser auténtica, centrarme en a qué le digo que sí cuando estoy diciendo que no a alguien, para que me sea fácil convivir con otros desde la autenticidad de mi ser, de forma que podamos hablarnos con sinceridad. Sinceridad, sinónimo de autenticidad, pero me gusta la palabra sincera porque es sincera. Y en la antigüedad, en la antigua Roma, se hacían los bailes de máscaras y las máscaras estaban hechas de cera. Entonces, sincera es sin máscara, sin capas que cubran la capa del perfeccionista, del que quiere quedar bien, del que siempre se preocupa tanto por los otros que finalmente se descuida a sí misma y acaba agotada. Así que se requiere una escucha profunda. ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que te hace brillar? ¿Qué es lo que te nutre y te da vida? Y céntrate en hacerlo crecer. Céntrate en lo que quieres ver crecer en tu vida y sea auténtico con ello, con ese enfoque, con ese centrarse. Y autenticidad, por ejemplo, recuerda un momento en que brillabas, en que te sentías plena, pleno, en que tu ser fluía con todo tu potencial. ¿Qué ocurría en ese momento? Que estabas alineado, que estabas en la autenticidad de tu ser y entonces floreces, brillas, creces, te expandes. En cambio, cuando te encierras en corazas, en miedos, en temores, ¿no? Te encierras, te empequeñeces, pero desde la autenticidad te atreves a brillar desde quién eres y que no es un brillo que ciega a otros, sino que es un brillo que les ilumina para que ellos también brillen. Así que esto brevemente, porque es un camino a recorrer, el ser auténtico. Muy bien. Muchísimas gracias. Acá tenemos una pregunta y gracias a Patricia. Gracias, Patricia. ¿La meditación puede ser acostado? A ver, uno puede meditar acostado si tiene mucha práctica. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando tú empiezas a meditar, empiezas a relajarte. Y cuando te relajas y relajas también la mente, llega un momento que entras en ondas alfa a nivel cerebral. Tenemos las ondas beta plus, que son cuando estás muy activo e incluso estresado. Y cuando entras en relajación profunda, entras en ondas alfa, que son las ondas en las que entras justo el momento de dormirte. Y luego ya hay otras ondas de delta y tal. ¿Y qué ocurre cuando meditas? Que aprendes a crear ondas alfa a nivel consciente sin dormirte. Hay gente que le entra, ¿no?, un poquito de somnolencia y empiezan a cabecear, pero en realidad yo les digo tranquilos, abrir los ojos, mirar una vela, mirar un cuenco vacío. A veces ponemos un cuenco vacío como para acordarnos de ese vaciamiento, vaciarnos de los yoes que no somos.
Y por ese motivo meditar acostado puede ser un reto. También hay otro motivo que es la verticalidad, que es la conexión entre la tierra que nos sostiene y el cielo, el aire. Es nuestra verticalidad, cosa que no se da cuando estamos acostados, porque toda nuestra espalda, nuestra cabeza, nuestras piernas están en contacto con el suelo. Y la idea de meditar sentados es conectar con la apertura al cielo y el enraizamiento de la tierra. Así que, a no ser que uno tenga mucha experiencia, pero yo, por ejemplo, llevo más de 45 años meditando, siempre medito sentada, a no ser que haya una enfermedad que a uno no le permita estar sentado. Y entonces, pues medita acostado porque no se puede sentar. Así que muy buena pregunta. Muchas gracias, Patricia, y saludos a mi querida México. ¿Quién más? A ver. Ya llevamos una horita, ¿eh? Yo creo que vamos cerrando. ¿Quién? Sí, teníamos un comentario de Rafael, pero no vi la pregunta, entonces, a ver, acá tenemos una buena pregunta de Eduardo. Y a Rafael a pedirle si hace la pregunta más bien para poder hacérsela a Miriam. Mm. Compasión y mindfulness son prácticas diferentes. La compasión, a ver, el mindfulness, como se vino a dar a conocer en los años 80, es la atención mental. Es aprender a estar atento para desestresarse. Se fue las primeras prácticas que se dieron a conocer en Occidente. Y luego, ¿qué ocurre? Que se dio un movimiento que vino de origen budista, de grupos budistas que decían, eso es como un mindfulness, eso no es realmente lo que el budismo enseña. Y una de los pilares del budismo es la compasión. Y entonces salió otro movimiento de mindfulness y compasión, como vincular no solo la práctica de la relajación y de la atención, sino de el gesto compasivo, de ser compasivo contigo mismo, compasivo con los demás, de manera que mindfulness y compasión se convirtió en otra corriente de mindfulness, que estaba como más cerca de los orígenes del mindfulness, que es el budismo, es la meditación budista. Así que son prácticas diferentes en el sentido de que si entiendes mindfulness como atención plena y respiración, pues sí, pero en realidad la compasión forma parte de la fuente de donde bebe el mindfulness, que es la práctica de la meditación budista. Y que el ser relacional también surge en parte del budismo, y luego pues hay psicólogos y filósofos como Kenneth Gergen, que habla del ser relacional como base del ser auténtico, y que es, bueno, esto ya es lo que he explicado durante este encuentro. Así que mindfulness y compasión están vinculados en el movimiento de mindfulness más cercano al origen, que es la compasión hacia todos los seres vivos, la no violencia, el tener gestos compasivos hacia ti mismo en vez de ser muy duro con uno mismo, tener gestos compasivos y también con los demás. Gracias, Eduardo. Y veo que Rafael tiene una pregunta que hacer ante un estado ansioso por la propuesta de separación. Bien, primero entender que la propuesta de separación, o sea,
que una cosa es la separación externa, separarse de una persona, separarse de un lugar, y separarse de todo, de la persona, del lugar, del trabajo, en fin. Eso es algo externo, porque en el fondo no somos seres separados, sino que la vida nos está proponiendo una situación en la que tenemos que mirar más adentro de nosotros mismos. Y si uno ha estado alejado de este mirarse a sí mismo, porque, por ejemplo, el alcohol es una forma de no mirarse a sí mismo. Las distracciones constantes, la cultura del entretenimiento, siempre estar entretenidos, viendo películas, viendo cosas, ¿no? Y esa propuesta es una propuesta que nos invita a vernos a nosotros mismos. ¿De qué me tengo que liberar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo amarme más a mí mismo? Porque quizá esa persona que propone la separación, pues ya no me quiere. Pero eso no quiere decir que yo no sea digno de ser amado. No quiere, es decir, no me de autoculpabilizar, pero sí ver y verme en mi interior, que es lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, felicidades, Rafael, 30 años sin beber, pues ya es una gran superación, ¿eh? Porque sé lo difícil que esto es. Y creo que el miedo surge de la falta de confianza en uno mismo. Y qué bueno sería, pues, conversar con amigos, conversar con alguien que no me juzgue, que, que pueda escucharme sin estar siempre dando consejos, porque este es el problema que pasa, que a veces queremos ayudar a otro y no paramos de darle consejos. Y esto lo escribí en un libro, el placer de cuidarnos, cómo nos cuidamos unos a otros de verdad. Y el abrirme a otros, pero sobre todo cuidar tu discurso interior. Aquello a lo que le tienes miedo lo atraes. Y el discurso interior, si es destructivo, si es negativo, nos debilita, y lo que necesitamos es un discurso interior que nos refuerce. Muy bien, no sé si quieres conversamos más, Rafael, sobre este tema, pero la angustia surge del qué pasará, cómo lo superaré, de no saber vivir en el no saber, no sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo me voy a sentir. Entonces esa angustia de sentirse incómodo en el no saber. Y la angustia, bueno, pues de lo que implica, no sé, estar solo o otras cosas, económica, la relación con el dinero. Y el mindfulness nos puede ayudar mucho en esto, pero necesitamos un grupo de apoyo. Hay grupo de apoyos a gente que se separa, hay grupo de, o sea, como abrirnos a otras personas, no quedarnos encerrados en nuestro propio mundo de lo que nos está pasando. Y bueno, yo creo que tendríamos que ir terminando aquí. A ver, sí, es difícil tener un discurso positivo en esta situación, pero en esta situación puedes agradecer todo lo que has sido, puedes agradecer lo que has aprendido, puedes agradecer los buenos momentos, entonces centrarse en un discurso de agradecimiento
centrarse en respirar y decirse a uno mismo yo puedo, y si uno es creyente, pues el Señor está conmigo, no estoy sola, y no culpar, no culpabilizarme, no tener rabia, sino conectar con esa compasión inmensa y saber soltar. Esa persona nunca fue tuya ni nunca lo será. Tus hijos no han sido tuyos ni nunca lo serán, ¿eh? En el sentido de posesión. Lo que nos cuesta es la posesividad. Evidentemente, tú puedes engendrar un hijo, pero ¿quién crea el alma de ese hijo? Es como que la vida te regala un hijo y la vida se lo lleva en ese sentido, ¿no? Somos seres libres. Y ese saber soltar, saber agradecer el pasado y mirar el futuro con esperanza. Hay muchísima gente divorciada, yo creo que hay más divorciados que casados o separados, no sé. Y al menos sí hay algunas estadísticas que confirman eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un yo muy egocéntrico que cuesta relacionarse con nosotros, y la meditación realmente nos ayuda a tener relaciones más saludables. Miriam, Sí. muchas gracias. Hay una pregunta más que no sé si quieres responderla, de Eduardo, o si la dejamos para otra oportunidad. No, la del mindful sex, bueno, es estar presente también en eso. Es decir, hay gente que mientras se abrazan están pensando en otra cosa y entonces no están presentes, ¿no? En la respiración, en la caricia, en el tacto. Es estar presente. Es estar presente relajado, sin prisas, gozando de ese momento. Respiro y gozo de ese momento presente. Y creo que la prisa y el querer llegar a un final no nos ayuda. Así que gracias, Eduardo. Y bueno, una cosita más ya para terminar, lo de cuando uno convive con alguien y solo ve daño. El daño, no sé si estabas cuando hablé, no sé, lo hablé hacia el principio, ¿no? Que en realidad, como seres espirituales que somos, no podemos hacernos daños. El yo separado es el yo egoico que se siente herido y que daña al otro, pero desde el ser auténtico y amoroso no puedes dañar. Entonces, si llega un momento que la conversación duele, mejor no conversar, silencio, calma, respetar espacios para que no nos hagamos más daño. Pero yo te invitaría a preguntarte, ¿qué es lo que duele realmente? Y cuando no ha dolido, ¿por qué no dolía? Y quizá lo que duele es la expectativa no cumplida, el sueño roto, el que el otro no es como uno pensaba que era. Yo me he creado la imagen de mi marido y de repente empiezo a ver que no es lo que yo pensaba, mi proyección. De hecho, escribí todo un libro sobre esto, Cómplices, que se ha reeditado, está en inglés también, en portugués, en italiano. Cómplices, más allá de las relaciones de dependencia. Hice una nueva edición revisada por la editorial Kairos y que hablo de esto, entre otras cosas, ¿no? Pero cómo hay una insatisfacción permanente en la relación que hace que nos sintamos heridos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por sus preguntas y mis mejores deseos para que
tengan una vida saludable mentalmente, emocionalmente, físicamente y relacionalmente. Muchas gracias a todos. Miriam, muchísimas gracias por este momento, por este tiempo de compartir, por lo que nos has enseñado el día de hoy, que creo que has tocado varios temas tan importantes, tan básicos del ser humano, que muchas veces nos atormentan, nos dificultan, y creo que todas las pautas que nos has dado y esta información es tan valiosa para poder ayudarnos a entendernos mejor y, y realmente llevar pues la atención a ese ser completo, el no dividido, ¿no? Dejar un poco, llevar tanta atención a la división Sí, y enfocar un sí, sí, poco sí. más con nuestra guía a lo que es ese ser unido, que como bien dices tú, pues es una perspectiva tan distinta que muchas veces la vemos tan ajena y que cuando te escuchamos podemos ir conociendo un poco más cómo llegar a ese estado de alineación, de, de, de sentirnos un ser completo, ¿no? Con lo que somos. Así que gracias, muchísimas gracias, Gracias a Miriam. todos. Pues gracias a todos por participar el día de hoy, gracias por sus preguntas. Pues vamos a taguear a Miriam en el vídeo. Miriam además, ha escrito muchos libros. Sé que impartes talleres y conferencias y estás pues en redes, así que los invitamos a que puedan contactarse con Miriam, que puedan ver todos los libros que ha escrito y los talleres y la información tan importante que tiene para compartir. Así que, Miriam, muchísimas gracias. Espero verte muy pronto en Global Mindfulness Group porque tienes información muy valiosa para compartir y creo que estamos en un momento Muy en la interesante. humanidad muy importante que necesita que esta información pues sea para todos y que puede llegarle a todos. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos y a los que se registraron tendrán el link del vídeo para poderlo ver la cantidad de veces que quieran y también pues pueden hacer preguntas, pueden escribirle a Miriam, estarán todos los datos el día de mañana ya subidos en el vídeo. Gracias, Miriam. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos, que tengan unas buenas noches y nos vemos para recibir mañana la GMG News con muchas novedades e incluso el vídeo de Miriam del día de hoy. Gracias a todos. ¿Sabes quiénes somos? Global Mindfulness Group, o también conocida como GMG, es una comunidad internacional de habla hispana que se crea con el propósito de sostener la salud mental, física, emocional y espiritual. Gracias a la colaboración y participación de grandes expertos y profesionales con extensa experiencia y reconocimiento en sus especialidades. La red de expertos internacionales de GMG, así como de personas buscando guía, apoyo y herramientas, va creciendo de manera orgánica, siendo hoy en día una comunidad poderosa y vibrante de más de 500.000 personas. Al día de hoy, esta comunidad internacional, a la que sus miembros llaman familiarmente La Terraza, se ha convertido en una escuela gratuita de aprendizaje, así como un espacio esencial de apoyo, sustento y respeto, garante del bienestar de sus miembros. Gracias por compartir y ser parte de este cambio de conciencia y desarrollo. Únete a la comunidad donde tu alma, cuerpo y mente se encuentran.